Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Algunos, Clarisa, te escucho un poco bajito. ¿Puede ser? Puede ser que no estoy con el micrófono de luz. Cualquier cosa pregunto por el chat. Ah, perfecto. Ahí por ahí voy y te escucho un poquito mejor. Ahí te escucho un poquito mejor. Bueno, vamos a compartir pantalla, pero vamos a ir charlando un poquitito. Bueno, como ven, vamos a ir a... ahí ya ven mi contenido, ¿cierto? Sí, Sí, perfecto. No, esperen que vamos a minimizar. Si vemos que se me corta un poco, apago mi cámara, porque a veces tengo mala suerte con la señal. Bueno, ya la mayoría, por lo que estuve viendo, este es otro Moodle, a ver, les voy a mostrar. Estamos acá dentro, ¿sí? Dentro de la plataforma. Bueno, la mayoría de ustedes ya deben haber ido a la parte A donde hay que elegir la comisión, que no me acuerdo, a ver si era por acá, base de datos general, porque yo vi que las comisiones 6 y 7, que son las mías, bueno, estaban bastante llenas. Así que, si no me equivoco, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, de la comisión 6, sí, tenemos 28 lugares cubiertos de los 32 y de la comisión 7 hay 30 lugares cubiertos de las 32. Así que la mayoría de ustedes ya hizo la selección, ¿sí? De la comisión. ¿Hay alguien acá que no pertenezca a la comisión 6 o 7? sí, yo soy de la 8, pero vine por el horario. Sí, no hay problema. Eso Ah, no bueno. hay problema. No, 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 eso no hay ningún inconveniente. Buenísimo. Bueno, les cuento cómo es un poquito la materia. Esta materia, la verdad que es una materia muy linda, muy llevadera. Hasta las unidades, desde la 1 hasta la 4 es lo que se incluye en el primer parcial. Y después las unidades 5, 6, 7 y 8 van incluidas en el segundo parcial. Después, al final, va a haber un trabajo práctico integrador que se puede realizar de manera individual o se puede hacer en grupo. Si no ha cambiado nada o no cambia, digamos, en el correr de las semanas, lo pueden hacer con otro compañero de otra comisión, porque es un trabajo integrado entre programación 2 y base de datos 1. ¿Sí? Bueno, el trabajo por más que falte tiempo, es un poco como venían seguramente trabajando, es un video y una parte de desarrollo. Y después es importante que esto se ha implementado desde el cuatrimestre pasado, van a tener que acceder a un coloquio, ¿sí? Em, el cuatrimestre pasado era un solo coloquio a lo largo de todo el cuatrimestre. O sea, ustedes podían elegir presentarse al coloquio para la instancia del primer parcial, que es unas semanas después del primer parcial, o al coloquio del segundo parcial, donde ustedes se presentaban más o menos una semana después del segundo parcial. Y en base a eso eran las unidades que ocupaba. Normalmente en el coloquio uno pueden elegir preparar un tema, ustedes, y arrancamos por ahí. O bien, digamos, si ustedes no preparan temas, se eligen, digamos, un poquito preguntas de cada una de las unidades. Y ustedes los tienen que desarrollar. ¿Sí? Pero es un coloquio que dura aproximadamente entre 8 y 10 minutos, o sea que no hay mucho tiempo, no hay mucho, digamos, no vamos a ir tan profundo, pero la idea es que ustedes puedan, bueno, demostrar sus saberes, conversar un poco, es una cosa relajada. ¿Sí? El año pasado, no, el cuatrimestre pasado, bueno, al principio todos rendían con el tutor de la comisión, ¿sí? Y después, para flexibilizar los horarios, ustedes tenían la batería de todos los horarios posibles y elegían con qué tutor rendir, en base al horario que les convenía. ¿Sí? Si en el coloquio iba mal,
se tomaba un recuperatorio de ese coloquio. Así que, o bien podían rendir el otro coloquio. Pero eso ya nos vamos adelantando por ahí en la instancia que a ustedes por ahí los pone un poco nerviosos, la parte de tener que, bueno, tener una conversación, una charla y demás. ¿Sí? Bueno, para esta parte vamos a necesitar, bueno, ahora vamos a ir, ya el aula virtual la manejan porque ya están más cancheros. Bueno, voy a minimizar esto. Así no nos ocupa espacio. Bueno, si hay alguna pregunta en el chat, ustedes me dicen, así, así la vemos porque no voy a estar atenta al chat. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar acá dentro de la materia. Vamos a ir a la parte de la unidad uno. Las unidades se van a ir publicando por semana, ¿sí? O sea, todo esto si no hay un cambio de lo de la forma en la que se venía haciendo. Bueno, es una unidad por semana. Ustedes van a tener que entregar una práctica, ¿sí? Se les va a hacer una pequeña devolución, ¿sí? Si hay algún detalle y demás, pero sí, digamos, se les marca por ahí si tuvieron algún error, si hay algo que estaría bueno que vuelvan a revisar, pero tenemos una escala de muy satisfactorio. Sí, para trabajos que están en un radio, digamos, de 9 y 10. Después tenemos satisfactorio y después tenemos el no aprobado. Después hay trabajos que también incluyen la instancia del regular, para los que están, digamos, en una situación intermedia entre un aprobado y un desaprobado. Si no les dice específicamente que tienen que rehacer la entrega, es que el trabajo está aprobado. O sea, si está aprobado como satisfactorio o muy satisfactorio, está bien. Eh, Bien, bueno, vamos a ir por acá a micro teaching. ¿Alguna experiencia con base de datos? Bueno, seguro que todos, alguna experiencia con algo de base de datos tienen, pero bueno, por ahí no formalmente. Algunos por ahí en el trabajo. Bueno, a ver, ¿qué vamos a necesitar? Para esta parte no nos vamos a adentrar en la parte de la instalación de las aplicaciones, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener SAMP. Por ahí la vamos a utilizar un poco menos, ¿sí? O sea, en esta parte tenemos que ir a habilitar el servidor Apache y habilitar el servicio de MySQL, ¿sí? Y acá entramos en PHP que es donde podemos trabajar con la base de datos, ¿sí? Pero en esto no nos vamos a ocupar tiempo, pero es como para mostrarles que esta es una aplicación que tienen que tener instalada. Incluso les da una pequeña práctica en esta unidad como para que vayan viendo. Es más o menos, yo acá creo que lo tengo con clave, porque para otra unidad se necesita, me acuerdo, bueno, me tengo que fijar qué clave le puse porque no me acuerdo. Bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a la otra aplicación que tienen que tener instalada, es esta. Esta sí la vamos a usar un poco más. A ver, no me acuerdo las claves porque las he cambiado. Bueno, esta entró. Después me tengo que fijar cuál es la del otro. ¿Sí? Porque la clave corresponde eh, de acuerdo al programa que utilice, es el usuario y la clave. Bueno. Con esta vamos a trabajar un poquito más. Además, es bastante amigable la forma de crear la base de datos, de crear las tablas, las consultas, ¿sí? Bueno, ustedes me interrumpen en el momento que quieran. Tengo una pregunta, profe, Sí, ahí en ese punto. sí. Este, ¿Es necesario instalar MySQL o puedo utilizar SQL Server? Porque No, ya tengo instalado SQL.
Sí, pero mejor que utilices los programas los que están propuestos para que por ahí te vas a encontrar con todo el material basado en eso. Ujú. Entonces te va a resultar más sencillo. Bien, bien. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, entonces vamos a ir a la parte del microteaching que vamos a ver hoy. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer una breve introducción. Sí, este tema, cuánta gente me sorprende porque el cuatrimestre pasado, bueno, los encuentros saben que no son obligatorios. Yo ahora cuando les suba la grabación de los encuentros, todos los encuentros quedan grabados. Van a poder ver incluso las grabaciones del cuatrimestre pasado, ¿sí? Porque es el mismo canal que uso para todo. Ahora voy a hacer una nueva lista de reproducción, pero bueno, van a poder ver en otra lista de reproducción las grabaciones del cuatrimestre pasado, incluso del cuatrimestre anterior también. Bueno, bueno, entonces acá, en esta pequeña introducción, sí, nos dice qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver en un comienzo, vamos a hacer un recorrido rapidito, pero sobre algunas partes nos vamos a detener más que otras, ¿sí? Sobre la diferencia entre dato e información, que los que han estado haciendo el trabajo, que ya varios han entregado la práctica, bueno, ya estuvieron viendo algo de eso. Cómo se produjo la evolución en el almacenamiento de los datos, cómo arrancó el registro de los datos en papel, y eso fue evolucionando desde el comienzo, después pasó a los archivos planos, después a distintos modelos, hasta llegar a los modelos que se usan hoy en día. Bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos de una base de datos? ¿Qué es una base de datos? ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? ¿Sí? Bueno, esto en sistemas de base de datos, bueno, los componentes clave y bueno, y después las habilidades prácticas que ustedes tienen que ir desarrollando, sobre todo a partir de las unidades 5 en adelante, es todo práctica, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a ver en las clases necesariamente la práctica, por ahí hacemos un sondeo teórico, pero ustedes van a tener que sí ejercitar bastante a partir de la unidad 5 que es SQL, ¿sí? Y incluso van a tener que tener en cuenta, por ejemplo, en la unidad 3 hay 4 trabajos prácticos, ¿sí? Así que la unidad 3 se prolonga más de una semana y la unidad 4 tiene 2 trabajos prácticos. Entonces también se prolonga más de una semana. Por eso digamos, se prolonga un poquito más el tiempo hasta el primer parcial. Bueno, ¿qué diferencia tenemos entre dato e información? Un dato lo podemos trabajar o lo podemos pensar como un hecho aislado, que no nos reporta, digamos, no está aislado de un contexto, sino que es la mínima unidad de información, ¿sí? Como puede ser 25, Ana, Paraná, ¿sí? Entre los ejemplos que nos propone. En cambio, un dato procesado ya nos provee información. Es diferente tener el dato aislado Ana y el dato aislado 25 a decir Ana tiene 25 años, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre datos e información, ¿sí? La información proporciona valor y puede utilizarse para la toma de decisiones. La información la vamos a obtener a partir de los datos. Bueno, evolución en el almacenamiento de los datos, ¿sí? Primero se utilizaban los registros en papel, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, eh, si hay médicos, por ejemplo, que al día de hoy siguen utilizando las fichas. Entonces, cuando uno va al médico, tiene que decir, bueno, el apellido, buscan la ficha, nos piden el documento para cotejar que seamos nosotros y no sea otra persona que se llama igual. Ahí vemos el historial, de las visitas que hemos tenido en el consultorio médico o con ese médico en particular, o por ahí dentro del consultorio médico, si nos vio un determinado médico tenemos una ficha, si nos vio otro médico tenemos otra ficha, ¿sí?
puede ser la lista que el almacenero tiene o que tenía antes, ahora ya se debe fiar poco con el tema del cambio de los precios, pero donde anota lo que nosotros nos llevamos un determinado día y va generando la cuenta con las distintas veces que vamos acudiendo y las distintas cosas que vamos llevando, ¿sí? Hasta que, bueno, un día vamos, pagamos el total y nos tacha la cuentita, ¿sí? Hasta, bueno, después se fue, hay cosas, por supuesto, que prevalecen hasta hoy, ¿no? Pero, bueno, con sus propias carencias. Después pasamos a los archivos planos, ¿sí? Donde guardamos información como puede ser, guardamos datos como en un TXT, en un CSV, ¿sí? Que tienen capacidades de organización limitadas. Por ahí, si queremos acceder a un determinado dato reciente, tenemos que recorrer hasta el final o tenemos que ir hasta el principio para encontrar datos anteriores. Tenemos por ahí información repetida, como tenemos dificultad para buscar determinados datos, qué sé yo, si guardamos la información de los pacientes que veníamos hablando en un archivo de Word, por ejemplo. Entonces, si el paciente cambia de domicilio, por ahí lo tenemos anotados en distintas partes del documento y hacemos el cambio en una parte y en otra parte no. Por ahí perdemos, a veces empezamos a escribir arriba, a veces empezamos a escribir abajo y tenemos una desorganización en cuanto a la cronicidad. ¿Sí? Entonces, nos permite mejores cosas que el registro en papel, ¿sí? Donde todo se tiene que hacer a mano, pero tiene sus desventajas. La información se puede repetir, puede haber inconsistencias, ¿sí? Entonces, cuando la información se repite, hablamos de redundancia. Y cuando la información no es igual en distintas partes donde se registra, por ejemplo, que tenemos el domicilio de una persona en un lado, qué sé yo, Colón 142, y en otro lado lo tenemos en Colón 124 y no sabemos cuál es el correcto, ¿sí? Entonces esa información es inconsistente, no sabemos cuál es el domicilio de la persona. Bueno, después se fue evolucionando, digamos, cada sistema trataba de mejorar el sistema anterior. Entonces pasamos a los sistemas jerárquicos, ¿sí? Y a los sistemas en red, que nos permitían representar lo que vamos a conocer después mejor como las relaciones padre-hijo o las relaciones 1 a n, ¿sí? O relaciones n a n. Entonces estaban los sistemas jerárquicos y de red que propusieron una mejora respecto de los archivos planos, pero igual seguían teniendo sus propias limitaciones. Y después pasamos a las bases de datos relacionales alrededor del año 1970, ¿sí? Bueno, es que surge el modelo relacional, donde la información se empieza a representar en forma de tablas, ¿sí? Donde tenemos una tabla como una colección de filas y columnas, donde las columnas representan atributos o campos o características, ¿sí? De cada uno de los elementos de la fila, ¿sí? Y las filas representan todos datos correspondientes a un mismo individuo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en detalle. Y después pasamos, ¿sí? A las bases no SQL, ¿sí? Que se usan en la actualidad también. O sea, hoy en la actualidad usamos bases de datos relacionales y bases de datos no SQL, ¿sí? Bueno, que de acuerdo al sistema que queremos representar y la información que queremos conseguir y almacenar, es que vamos a utilizar uno u otro. Nosotros acá en base de datos uno vamos a ver todo lo que es bases de datos relacionales. Ya después en base de datos 2 van a profundizar sobre esto, ¿sí? Sobre las bases de datos no SQL. Bueno, pero ¿qué es una base de datos? En realidad llamamos base de datos al conjunto, a la colección de datos que están organizados, ¿sí? De alguna manera. Y la diferenciamos de un sistema gestor de base de datos como el sistema gestor es el programa que nos permite organizar esa información, guardarla, recuperarla, otorgar privilegios, revocar privilegios, hacer consultas, insertar datos, actualizarlos, removerlos, ¿sí? Todo eso es lo que nos permite hacer
el sistema gestor de base de datos. Y base de datos es, digamos, la colección de datos en sí. Bien. Sobre todo tenemos que pensar a una base de datos como un mecanismo de registro de la información que es un almacenamiento persistente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros apagamos el equipo o le retiramos la corriente eléctrica y la información persiste. Ya empezamos a hablar de persistencia de la información. Bueno, los sistemas gestores de bases de datos son los que proporcionan también herramientas de seguridad, herramientas que permiten que una tabla determinada sea consultada por varias personas en un mismo momento, o sea, el control multiusuario, que no todos los usuarios puedan ver lo mismo. Sí, o sea que frente a la misma base de datos, por ejemplo, una secretaria que da un turno médico pueda acceder a determinados datos, pero el médico puede acceder a otros determinados datos, como por ejemplo pueden ser los estudios. ¿Sí? Todo esto es lo que hace el gestor de base de datos, el sistema de manejo de base de datos, en conjunto con la o las personas que administran. Bueno, acá tenemos algunos sistemas, ¿sí? Como puede ser MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con MySQL, que es un entorno que es amigable, que es sencillo para los que recién arrancan en este tema. Entonces dijimos que dentro de las funciones clave de un sistema de manejo de base de datos están el almacenamiento y la recuperación, o sea que nos permite almacenar, guardar la información y después nos permite hacer búsquedas y recuperarla. Nos permite mantener la integridad de los datos, o sea, lo que se busca es mantener la mínima redundancia posible para que no se generen inconsistencias, ¿sí? Que tengamos un nombre en más de un lugar y que en un lado esté acentuado, en otro lado no esté acentuado, lo mismo una localidad, ¿sí? O sea, mantener la integridad. La seguridad, que nos permite controlar el acceso, ¿sí? Esto que habíamos hablado antes. Gestión de las transacciones, eso lo vamos a ver en mayor profundidad en las unidades 6 o 7, no me acuerdo. Hablamos de transacción, ¿sí? Como un conjunto de operaciones que actúan como si fueran un único indisoluble. O sea, es una serie de pasos, vamos a suponer, siempre el ejemplo más común es que queremos hacer una transferencia. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que en el momento en que estamos haciendo la transferencia, queremos transferirle 20.000 pesos a un amigo, ¿sí? Entonces, la transacción involucra todas las operaciones desde que se debitan los 20.000 pesos y se acreditan en en el saldo del amigo, ¿sí? Sí, imagínense que nosotros en el momento que estamos haciendo la transferencia, se corta el servicio de internet o la red móvil y nos hace el débito, pero no se produce el crédito en la otra cuenta, ¿sí? Esto es algo que puede pasar, que con mucha frecuencia incluso. Entonces, bueno, lo que garantiza una transacción es que se tiene que hacer toda la operación junta. Débito acá, crédito allá, ¿sí? No queda, no puede quedar en la mitad. Funciona como si fuera un átomo, como algo indisoluble. Se ejecuta todo o todo se vuelve, se hace rollback para atrás y no se ejecuta nada. Y vuelve, por ejemplo, el saldo a la cuenta de origen. Bueno, y control de concurrencia, bueno, tiene que, el sistema gestor de base de datos es el que resuelve, por ejemplo, que tengamos varios usuarios accediendo a la información, vamos a suponer que tenemos el médico y la secretaria accediendo a los datos del mismo paciente y queriendo modificar datos, bueno, lo que nos garantiza el sistema gestor de base de datos es que estos datos que permita, digamos, esta concurrencia, de que los datos que está modificando la secretaria y los datos que esté modificando el médico, bueno, que queden acreditados ambos, ¿sí? Bueno.
Bueno, esto es lo que vamos a ver. Dijimos que es SAMP y Workbench. Sobre todo vamos a trabajar en esta primera parte con Workbench. Bueno, ¿por qué vamos a estudiar bases de datos? Bueno, porque hoy toda la información se registra en bases de datos. Todos los sistemas que vayan a hacer, o la gran mayoría, van a necesitar de una base de datos. Porque nos permite, ¿en que apago el teléfono? Bueno, porque cuanto más información tenemos, nos permite tomar mejores decisiones, ¿sí? Y bueno, y esto a su vez hoy nos brinda oportunidades profesionales. Bueno, sobre todo las bases de datos relacionales las vamos a ver en todo lo que es banca, ¿sí? En todas las transacciones bancarias, en atención médica, ¿sí? Bueno, para registrar la información de los pacientes, las historias clínicas, en las ventas de comercios mayoristas, minoristas, ¿sí? En redes sociales, en aplicaciones del gobierno, en educación, ¿sí? Todos estos entornos van a necesitar de bases de datos, ¿sí? Muchos de ellos van a necesitar bases de datos relacionales, que vamos a ver, nosotros vamos a profundizar sobre eso. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta si estamos frente a una base de datos relacional? Nos vamos a dar cuenta porque la información se organiza en forma de tablas, ¿sí? Para los que arrancaron en algún momento o en el colegio o en algún trabajo, por ahí los primeros pasos fueron sobre Access. Bueno, Access es un sistema gestor de base de datos con sus limitaciones, pero también con muchas buenas características. Entonces, llamamos tabla, ¿sí? A la colección de datos guardados en filas y columnas, ¿sí? Filas son las que están dispuestas horizontalmente, columnas las que están dispuestas verticalmente. Llamamos registro, ¿sí? A todos los datos correspondientes a una misma fila. Podemos usar el registro como sinónimo de fila o como sinónimo de tupla también, ¿sí? Después tenemos los campos o las columnas, que son los que dijimos que están dispuestos verticalmente y representan cada uno una característica diferente sobre el objeto de los datos que registramos en esa fila. O sea, vamos a suponer que si nosotros tenemos información guardada sobre alumnos, ¿sí? En cada fila diferente vamos a tener los datos correspondientes a un mismo alumno. Entonces, por ejemplo, en una columna vamos a tener el apellido, en otra el nombre, en otra la dirección, en otra el teléfono, en otra el correo electrónico, etcétera, ¿sí? Entonces, si vemos todos los datos correspondientes a una misma fila, van a ser los datos correspondientes a un mismo alumno. ¿A qué llamamos clave principal? Clave principal puede ser un atributo o un conjunto de atributos, ¿sí? De esa fila que permitan distinguir un registro entre los demás, o sea, un individuo entre los demás. Va a haber un dato o un conjunto de datos que diferencie a dos alumnos, por ejemplo, que se llamen iguales. Entonces, podemos tener un Juan Pérez con un documento terminado en 38 y podemos tener otro Juan Pérez con un documento terminado en 55. Ese documento es la clave principal, es lo que nos permite identificar un Juan Pérez respecto del otro Juan Pérez, ¿sí? Bueno, acá tenemos representación visual de los datos, acá tenemos una tabla de estudiantes. Igual en la imagen yo no la veo tan legible. Em, bueno, cada fila representa un estudiante, es un registro, las columnas representan atributos, ¿sí? Como ID, nombre, edad, especialidad, ¿sí? Estos son los campos y la clave principal es la columna ID del estudiante, ¿sí? Que identifica de forma única a cada estudiante. A veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, si hablamos de estudiantes, que podemos tener más de un campo que nos permite identificar unívocamente a un elemento.
Por ejemplo, podemos tener el campo legajo, que es diferente para cada alumno, y podemos tener a su vez el campo DNI, que nos permite identificar unívocamente a cada alumno. Entonces, esas dos se llaman claves candidato. Son dos claves candidato a clave principal, digamos. Ahora sí, tenemos que elegir una de ellas para que sea la clave principal. Normalmente se elige la que es mínima, ¿sí? O sea, respecto de la otra. Si el legajo por ahí es un número de 5 dígitos, por ahí nos quedamos con ese dato como clave principal respecto de por ahí un DNI que tiene 8 dígitos o puede tener 10 caracteres si incluimos los puntos. Bueno, todo esto, sobre todos estos temas, sobre todos estos que vamos a mencionar acá, sobre todo esto vamos a ir profundizando mucho después y les van a poder dar un contexto. Hoy por ahí los tenemos como datos aislados, dado que hablamos de datos de información. Entonces tenemos una relación como una conexión, ¿sí? Entre tablas, ¿sí? Entonces podemos decir que un estudiante puede estar inscrito en varios cursos. Entonces hay una relación entre la tabla estudiantes y la tabla cursos. Y esa relación la podemos llamar, por ejemplo, la relación cursan, ¿sí? Tenemos un índice. El índice es una estructura de datos que nos permite mejorar la velocidad de las búsquedas, ¿sí? Una clave externa, referimos una clave externa o también se la llama, se lo denomina mucho clave foránea, ¿sí? Y es lo que nos permite hacer las relaciones. Es un campo que en otra tabla es clave principal, pero acá donde es clave externa no es clave principal. ¿Qué quiere decir? Que cuando un campo hace las veces de clave externa, puede repetirse en esa tabla porque no está haciendo de clave principal. Donde no puede repetirse es en la tabla a la que hace referencia. ¿Sí? Bueno, esquema, la estructura general de una base de datos que define sus tablas, campos, relaciones y restricciones se llama esquema. Sí, una consulta es normalmente llamamos una consulta cuando hacemos, ya lo vamos a ver en SQL, un select, o sea que podemos hacer una extracción de una tabla, de un conjunto de tablas, de registros que cumplen con determinados criterios. Y bueno, y transacción, que la vamos a ver bien en la unidad 6 si no me equivoco, es un conjunto de operaciones que se ejecutan en bloque y si se aborta en el medio de la transacción, en algún punto de las operaciones y no se llega a cubrir todas las operaciones de forma completa, se hace un rollback y se vuelve todo al estado inicial. Bueno, esto ya lo vimos también, las bases de datos relacionales y las bases de datos no SQL, que tienen un formato más flexible. No es que podemos elegir para cualquier cosa utilizar un sistema uno u otro. De acuerdo a lo que vayamos a querer almacenar, es que vamos a elegir uno o vamos a elegir otro. Bueno, SQL es por ahí, algunos ya estuvo viendo algo o por ahí lo ven en el trabajo, sí, es un lenguaje estructurado de consulta. A veces puede ser considerado como un lenguaje de programación, pero en realidad lo que nos permite es, bueno, tiene muchas características de programación y lo que nos permite es trabajar con bases de datos relacionales, ¿no? Digamos, podemos a través de código, no solo desde la parte gráfica, nosotros por más que vayamos a implementar las herramientas gráficas porque nos permiten hacer cosas más rápidamente, eso después se traduce en unas sentencias SQL que, bueno, son las que efectivamente el sistema gestor de base de datos va a utilizar y va a dar curso a esas operaciones ejecutando ese SQL. ¿Sí? Nos permite crear, insertar, recuperar, controlar el acceso, ¿sí? Cada acción que queremos hacer va a estar respaldada por alguna sentencia en SQL.
Bueno, esto ya tiene que ver em, con el uso de cómo descargar SAMP y demás, y lo mismo con Workbench. Sí, entonces, bueno, estos ejemplitos, digamos, es cortito por ahí para hacer una tarea, hacer los primeros pasos e ir probando, pero después este tema lo dejamos un poquito de lado y lo vamos a retomar en etapas posteriores, ¿sí? Igual, bueno, dentro de las unidades 2, 3 y 4 van a tener que trabajar, pero por ahí, en vez de hacerlo con SQL, lo van a hacer más con las herramientas gráficas que al principio nos sirven un montón, incluso van a ver cómo todas esas acciones que hacemos, bueno, hay un código SQL atrás que aunque ustedes no lo tipeen, se genera igual. ¿Sí? Bueno, esperen que dejo de compartir. Bueno, cuéntenme alguna duda, qué tal les resultó el material. Está genial, profe, el material. Lo que sí, hay un apartado que te hace bajar un programa que es para el Sí. tema de los exámenes. Ajá. Yo escribí una consulta en el foro porque a mí me hace problema porque tengo otro monitor, yo tengo dos monitores. El Ah, tema es bien, que esta computadora es personal, pero en parte personal porque también lo utilizo para mis dos trabajos. claro, Eh, el tema es que yo voy a tener que estar conectando y desconectando el monitor para claro, que me deje rendir un examen. No claro. existe otra forma de hacerlo. ¿Te contestaron en el foro ya? No, todavía no. Bueno, vas a recibir respuesta, quédate tranquilo. Yo ahora voy a mencionar, tenemos un grupo. Ustedes piensen que cada cosa que ustedes preguntan y que consultan, hay un Mm, equipo de docentes y tutores que atrás están tratando de resolver y tratando de dar respuesta a cada cosa. Yo ahora voy a mencionarles esto de que esto quedó sin responder para que ujú. se te dé una respuesta a ver de cómo proceder. El Genial. cuatrimestre pasado se había dejado finalmente es en la parte del Safe Exam Browser, Eso. que claro, eso se había dejado al final, no se había utilizado, pero no sé qué consideraciones se tienen en este cuatrimestre. Pero Ah, yo me ahora aviso contestó un para que, profesor, creo que un profesor, Martín Alejandro García. sí, ¿te Me contestó? dijo que me dice no se utiliza para esta materia. Entonces no sé por qué me aparecía ese apartado ahí en... Claro, porque en algún momento se quiso implementar y Ah, después, ya. pero bueno, voy a verificar para que Genial, te quede genial. a vos la Sí, respuesta. sí, después lo confirmo. Sí, Per- porque pensaba que era sí o sí necesario y bueno, no voy a poder rendir, Claro. básicamente. Claro, perfecto. Y cualquier cosa Perfecto, me mandás un mensaje. Ustedes, perfecto, chicos, profe. me mandan mensaje para lo que duda que tengan, me mandan mensaje en la plataforma. No se queden con la duda, yo les voy contestando. A veces les contesto en el momento, desde el celular, por ahí no tengo acceso al material, pero les digo, lo vi, lo termino de ver mañana, así tenemos un diálogo fluido. Entonces, si no recibís una respuesta formal, me escribís y yo lo canalizo. Genial, profe. Muchas gracias. Esa era mi consulta. Buenísimo. Hola, perdón, yo tengo el mismo problema y no me funcionó. Yo tengo dos monitores también y probé desconectarlo y me sigue dando error por un tema de Bueno, un display. sí, No, ¿sabés no me qué? funcionó lo de Eso, desconectarlo. perfecto, eso si podés plantearlo en el foro, es mejor que quede escrito, así te podemos dar una respuesta por ahí. Y es en conjunto, digamos, para todos los alumnos. ¿Puede ser? Sí, sí, gracias. Bárbaro. Yo ahora igual lo voy a comentar. Bueno, chicos, como les digo, los encuentros no son obligatorios. Pero a mí me gusta que asistan, es una oportunidad para charlar un rato, para conversar, sobre todo de alguna cosa que les haya resultado dificultosa en la semana, algo con lo que se hayan trabado, así lo vamos haciendo dinámico. Sobre todo los de mis comisiones tengan, de las comisiones 6 y 7 tengan a mano esto de escribirme en cualquier momento. Yo suelo contestar a cualquier hora. A veces no veo el mensaje, pero como para que hagamos un diálogo fluido. Es una linda materia y la van a disfrutar. Profe, Sí. ¿son todos los miércoles las clases o...? Las mías sí, pero hay de un montón de Ah, ok. tutores en distintos horarios.
Ah, ok, ok. Sí. Sí, sí, igual entré porque soy de la comisión 6 por eso. Perfecto. Yo, si Respeto en eso. algún momento tengo alguna dificultad que se me superpone con una mesa de examen o algo, yo lo aviso por el foro de la comisión. O sea, no les Ah, va a ok, ok. pasar que vengan un miércoles y yo no esté, salvo que me haya retrasado unos minutos, pero si yo no les avisé es que voy a estar. Y bueno, y después ven la grabación. Bueno, chicos, si no hay dudas, un placer habernos conocido y estamos en contacto. Esta semana voy a ir corrigiendo todo lo que me va llegando. Mi idea es que no se me arme un cuello de botella. Entonces, yo a medida que voy recibiendo trabajos, voy leyendo y voy contestando. ¿Eh? Sobre todo por si hay alguno que tiene que corregir. En general, en estas primeras unidades no hay mucho que corregir, es todo más bien teórico. ¿Sí? Estamos, profe. Muchas Dale, profe, gracias. Bueno, gracias. Genial. chicos, chau, hasta luego. Buenas Muchas tardes. gracias, hasta Hasta luego. luego. Chau, chau.